Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Billetera, un programa que hemos decidido y dedicado precisamente para ayudarle a usted, ama de casa, a usted, eh, pequeño empresario, a usted que nos mira, estudiante, joven universitario en general, a las personas que están, digamos, día a día intentando salir de su situación económica, enfrentando distintos desafíos, ya sea en lo familiar, en lo personal, en lo empresarial. Y el día de hoy, pues la verdad, con un interés muy personal, muy con muchísimo cariño, quisiéramos explicarles de una manera muy llana, muy tranquila, muy serena, muy, espero yo, pedagógica, eh, en qué consiste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que usted, ama de casa, para que usted, pequeño empresario, para que usted, estudiante, para que usted, persona que está mirando las noticias, pueda tener un criterio de lo que está sucediendo y al mismo tiempo entienda de qué se trata esta temática. Lo primero que quisiera pasar a preguntar y aprovechando es nuestro consejo del día. Eh, Nuestro consejo del día de hoy significa, pues es un consejo que esperamos le ayude, le colabore con la dinámica económica que usted tiene. Por lo general, los costarricenses somos muy descuidados con nuestras finanzas. Por lo general, los costarricenses no llevamos al día el pago de nuestros créditos. Y algunas veces no lo hacemos no porque no queramos pagarlo, sino porque somos muy olvidadizos en relación con este tema. Yo quisiera decirles que lo más apropiado para poder enfrentar la situación en donde no podemos dejar que se nos acumulen intereses sobre intereses o mecanismos que nos carguen en la tarjeta algo adicional porque nos puede desbalancear la billetera al final del mes, es tener un mecanismo de pago automático de prácticamente todo lo que nosotros tengamos que pagar. Pagar el agua, la luz, pagar el internet, pagar los créditos, las tarjetas de los bancos y todo tenerlo automatizado con el banco, con un solo banco, de tal manera que podamos nosotros consolidar las deudas y además podamos administrarlas de una manera más sencilla. Entre más bancos tenemos, más posibilidad que se nos olvide la fecha de pago, que se nos olvide el cobro de determinado crédito que empieza a cargar intereses sobre intereses y algunas veces cuotas extraordinarias. Entonces, muy importante como consejo de la semana, recuerde, es consolidar su relación financiera con uno o dos bancos, dependiendo del nivel de sofisticación de su negocio o de sus cuentas como persona. Uno o dos bancos máximo. Y con ello, hacer o solicitar al banco principal que a través de los sistemas de SIMPE te pague todas tus tarjetas, todas tus facturas, todos tus recibos en forma automática. Y además de que eso se permite y es una funcionalidad importante para reducir estrés y reducir tiempo de gestión, de ingresar al computador, ni qué decir de ir a una agencia bancaria a pagar las deudas. Es un tema muy importante que usted lleve una tablita de Excel, una tablita básica, donde vaya midiendo cuánto es lo que recibió de pago o cuánto fue lo que pagó el mes pasado y lo vaya comparando mes a mes. Cuando hay un sobresalto
o un salto exagerado de más de 5.000 colones en el cambio de uno de esos recibos o de uno de esos créditos, usted verifique con el banco porque efectivamente puede haber habido un error en su concha y usted tiene que reclamar el pago de alguna indemnización o de alguna devolución de dinero. Eso se lo recomiendo, ese es el consejo de la semana de la billetera, el programa que semana a semana se dedica a ayudarle a usted a balancear su relación financiera. Bueno, vámonos con el tema del día. El tema del día definitivamente es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que quisiera hablarles es qué es el Fondo Monetario Internacional, de dónde viene este coco que hoy nos hace sentir todo el desorden en las calles y toda la situación de los actores que están en contra. ¿De dónde viene este coco? Bueno, cuando la posguerra terminó, cuando se dio el fenómeno de guerras en el siglo pasado, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó, se crearon una serie de organizaciones para, de alguna manera, empujar la economía global y además para evitar que se dieran nuevamente situaciones que llevaran a una tercera guerra mundial. Y en ese contexto se crean varias organizaciones, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es esencialmente convertirse en una especie de instrumento o institución que permite que los desequilibrios en los mercados financieros no provoquen crisis que lleven a un deterioro mayor o mayúsculo de los países. Es una especie de institución que supervisa el funcionamiento de las economías de mercado, el funcionamiento de las economías occidentales. Y entonces es un club de socios en donde cada uno de los países que participa de alguna manera se compromete a ser observado de forma tal que su funcionamiento en su sistema económico y sobre todo en su relación de finanzas, es decir, en el mercado financiero, sea estable, sea razonablemente buena, sea un comportamiento acorde con las condiciones del mercado mundial. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional realiza una evaluación anual del país, realiza un seguimiento de los países en cada una de sus áreas macroeconómicas, es decir, el funcionamiento de los macroprecios, la evolución de las finanzas públicas, la evolución del sistema monetario, el comportamiento y el riesgo bancario. En general, es un organismo que dedica mucho esfuerzo a evitar que los países caigan o lleguen a tener una condición de quiebra financiera. Eso es el Fondo Monetario Internacional. El problema, digamos, del seguimiento del fondo, pues es básicamente una especie de actor externo, profesionales en economía, en finanzas, en derecho público, en funcionamiento de los estados, política pública. Esos actores que están detrás del Fondo Monetario Internacional, pues llevan ese control, pero ese seguimiento se le va entregando a los países y además el Fondo Monetario, conforme fueron pasando los años, se convirtió en una especie de respaldo del país ante las agencias que lo califican y ante terceros países que le prestan dinero. Entonces, el país se ventila sus datos, su información estadística, su información financiera, la situación de la deuda pública, el comportamiento del tipo de cambio, todas las medidas macroeconómicas, y a cambio el fondo le da anualmente una especie de certificación
de buen comportamiento o de comportamiento razonable dentro de su cartera de clientes. ¿Ah? Aquellos países que tengan una condición más vulnerable, el fondo acude a ellos y brinda algunas recomendaciones en sus informes que no son recomendaciones obligatorias, pero que sí van dando idea a terceros, sobre todo, de que hay alta vulnerabilidad en ese entorno económico del país. Ese organismo no sería, digamos, para nada un problema si no tuviésemos problemas reales en la economía. Es decir, cada vez que la economía nacional enfrenta desafíos, problemas, crisis, situaciones, digamos, de descontrol monetario que podrían afectar la inflación o situaciones de pérdida de capacidad de compra internacional que podría afectar la devaluación del colón o una situación extraordinaria, ya sea una crisis de oferta o una crisis de demanda, que provoque lo que hoy tenemos, que es un crecimiento muy fuerte de la deuda interna y externa del país y una situación de desbalance crítico en las finanzas públicas. Es decir, el Fondo Monetario Internacional no acude a los países, sino que son los países los que acuden al fondo. Y el Fondo Monetario Internacional es una institución de última instancia, es decir, es la institución que corre a apoyar a los países cuando los países están en la situación de extrema urgencia o de extrema necesidad. Por eso, cuando se publica por parte de un gobierno, de un Estado, que se va a acudir al Fondo Monetario Internacional, se asocia inmediatamente a una situación extraordinaria de posible no pago o de posible quiebra del país. Esa situación obliga necesariamente a que el país interponga, digamos, sus requerimientos para poder salir adelante, pero al mismo tiempo involucra y genera una contrarrespuesta del organismo en función de, bueno, cómo evitar que el país vuelva a caer en las condiciones o en las mismas condiciones que antes tuvo. Y aquí voy a hacer un símil, una metáfora que nos permite entender esto. Imagínense que estamos hablando de una persona que con el tiempo fue haciéndose más y más, digamos, débil desde su perspectiva de ingresos y que además se acostumbró a un nivel de vida que involucra gastos mayores a los ingresos que recibe. Eso significa que esa persona en su balance financiero va a tener más gastos que ingresos. Esos gastos adicionales no los va a poder financiar con los ingresos que hoy captura, sino que va a tener que acudir a deuda. Esa deuda empieza a acumularse en el tiempo. Y si la persona no cambia su composición de ingresos o de gastos o hace un rebalanceo entre ambos, la deuda se va acumulando hasta que llega a un punto en donde la deuda crece por sí misma. Es decir, el pago de los intereses de la deuda y del principal adeudado motiva una bola de nieve en su condición financiera. Esa persona que de alguna forma llega a ese punto genera lo que podríamos llamar una situación de punto de quiebra. Y es cuando efectivamente los bancos convencionales ya no le prestan y eso obliga necesariamente a acudir a un prestamista, a alguien que
si bien es cierto, tiene más riesgo, ¿ah?, le presta en última instancia. Pero esa persona que le presta a, a un actor financiero que está en una condición extrema, lo hace ya ahora sí con una cierta regla. Y es decir, le dice a la persona que tiene que pagarle los intereses y que tiene que hacer un ajuste en su modo de vida, porque de lo contrario no va a poder pagar. Y ese ajuste es lo que más duele en materia de comportamiento financiero. Cuando te dicen, no puedes pagar tus facturas, tus créditos ya no están disponibles y solo está disponible un crédito para reacomodar tus finanzas a cambio de que tú dejes de comportarte, digamos, descontroladamente en materia financiera. Y eso es lo que es el símil para una familia de lo que sería para la economía en su conjunto la situación a la que hemos llegado como país. Veamos una primera pregunta, un primer comentario y agradecerles siempre que nos hagan estos comentarios vía el Facebook, por supuesto a través de Voces por Media Calle, la nueva forma de comunicarse con el mundo, desde Heredia para el mundo. Dice, por las explicaciones técnicas, mi pregunta es, ¿por qué si el aprobar la ley 9635 existió un compromiso de ajustar los gastos, esto no se realizó? Entonces, ¿por qué cargar más impuestos cuando el deber es reducir el gasto? Don Carlos Sánchez y personas que nos acompañan esta noche en este su programa La Billetera. Efectivamente, la ley obligaba a una situación especial al Estado costarricense. Por un lado, había un ajuste de impuestos, el nuevo IVA, la nueva situación del impuesto sobre la renta, el cambio en algunas reglas para efectivamente compensar, digamos, los ingresos faltantes a lo largo de los próximos años. Y, por supuesto, la regla fiscal, que era un mecanismo para evitar que el gobierno se sobreendeudara a lo largo de los próximos años. El problema, don Carlos, es que esa condición era una condición ya muy delicada y muy endeble cuando empezó la pandemia, en febrero, finales de febrero, principios de marzo. Cuando empieza la pandemia, esa situación es apenas estamos empezando a cambiar el cassette del comportamiento digamos, del gobierno, del comportamiento de la sociedad costarricense en materia tanto de ingresos como de gastos. Y nos cae la pandemia y eso provoca que esta condición completamente cambie. Y esto cambia no para bien, cambia para mal, porque por un lado tenemos que gastar más para poder atender la pandemia, pero por otro lado, los actores económicos tienen que de alguna manera ver cerrados sus negocios o cerradas sus oportunidades en una serie de sectores económicos vitales, y eso genera además un crecimiento en el desempleo que reduce la demanda agregada y que provoca ya ahora sí a lo largo de los últimos 8 meses una recesión económica mayúscula, que reduce la capacidad del Estado de cobrar impuestos y que aumenta también de alguna manera el déficit fiscal. Aquí, de alguna forma, lo que pasó es que nos tomó la pandemia en una de las peores circunstancias posibles. Es decir, la economía costarricense venía mal, venía padeciendo de un problema serio, crónico de déficit público, de un problema serio de crecimiento de la deuda, y esto significa que de alguna manera esa empresa que es el país de todos, ese gobierno, estaba muy débil desde el punto de vista fiscal para atender las condiciones de la pandemia. Siguió
las recomendaciones al pie de la letra de la Organización Mundial de la Salud, cosa que nos ha hecho en parte bien, porque nos ha permitido preparar la sociedad y preparar el sistema de salud para atender los avatares de la parte sanitaria, pero nos creó un problema muy serio en la economía. Y eso es a lo que de alguna forma hemos estado atendiendo en los últimos meses del año. Entonces, claro, ahora corresponde hacer ese ajuste. Y ese ajuste, por el lado de los gastos, es muy complejo, porque obliga a ajustar ya una economía que está de alguna manera deprimida en su capacidad de compra. Entonces, ajustar el lado de los ingresos aprieta más el cordón, aprieta más la faja y hace que la economía también genere más recesión. Pero por el otro lado, si no se hace eso, lo que tenemos es un crecimiento de la deuda y la posibilidad de que el Estado se declare en impago, es decir, que el Estado no tenga dinero para pagar sus deudas. Y eso, de alguna manera, por supuesto que nos afecta a todos, no solo a los empleados públicos, no solo a las empresas que le venden servicios al sector público, a toda la sociedad costarricense. El Estado costarricense tiene vinculaciones con muchísimas empresas, tiene vinculaciones con muchísimas personas, está alterando y afectando muchísimas funciones de gasto en todo el territorio nacional. De tal manera que apretar la faja excesivamente del lado del gasto también es un problema muy serio y podría de alguna forma echarle más leña a la hoguera. No estoy diciendo que no se deba hacer un ajuste del lado de los gastos, pero es un ajuste que tiene que ser muy delicado. ¿Ah? Y en ese sentido, bueno, aquí llegamos. Estamos ante una situación que no se puede ocultar. Los que trabajamos en este ámbito, lo dijimos casi desde principios del mes de abril, la economía costarricense está en shock y va a tener un efecto muy fuerte en empleo, en producción, en desigualdad, en exclusión, en pobreza. Y los resultados son evidentes. La situación económica del país ha pasado de cuidado de sala de emergencias a cuidados intensivos. Y digo, estamos pasando de la sala de emergencias en la que estábamos hacia principios de febrero a cuidados intensivos ahora en el mes de octubre, donde la situación fiscal es abrumadoramente difícil. Y además, estamos enfrentando en medio de todo esto una crisis política, una crisis social, en donde se nos ha dejado claro no solo que hay una gran incapacidad para gestionar el Estado, sino también que existe un gran descontento nacional y ese descontento, esa situación, esa ebullición del descontento opera en todos los niveles. No necesariamente, por lo menos por parte mía, es de recibo aquellos que dicen que esta situación es solamente unos cuantos, digamos, políticos haciendo bulla en relación a la próxima campaña electoral. Si bien algunos se aprovechan de este fenómeno, la situación política del país también refleja la situación económica de más de 500,000 de costarricenses que no tienen empleo, de muchas personas que han tenido que cambiar su condición de empleo formal por una situación de mayor informalidad, de personas que han perdido su negocio o que han perdido su empresa en medio de la pandemia. Y en ese sentido, obviamente, el país está convulso. Y una de las cosas que nos dice Alejandra,
por supuesto, que se discute es, bueno, ¿por qué es que hemos tenido este hueco fiscal tan grande en medio de la pandemia? Exactamente, Alejandra. Una de las razones es porque la estructura fiscal nuestra es muy débil, está muy llena de agujeros, para decirlo de una manera, digamos, un poco coloquial. Si estuviésemos hablando de sacar agua del río, estaríamos con un canasto intentando cobrar impuestos. Donde hay grandes agujeros, elusión y evasión fiscal generan esos agujeros mayúsculos, Alejandra, y claro que sí, eso nos afecta en la economía y en la sociedad. Efectivamente, la situación económica que vivimos es una situación económica real. No podemos evitar ver en la calle, en los barrios, en los pueblos rurales, una situación que parte el país en dos. La Costa Rica, de un lado, aquellos que han logrado sostener su condición, que no son solo los empleados públicos, que son también los empleados de ciertos sectores y de ciertos lugares, que han logrado tener, mantener e inclusive hacer creciente su salario en medio de la pandemia, y las personas que han perdido el empleo, que han perdido su negocio, que han perdido su capacidad de creación de riqueza. Y esto es lo que vivimos hoy en Costa Rica. Y esa situación es muy amarga, es difícil de reconocer, a algunos les cuesta reconocerlo. Discúlpenme este comentario bastante largo de Marta, me tapa un poco la imagen, pero sí es muy importante compartir con ustedes, ¿verdad? Es muy importante entender que en esa relación que hay entre los costarricenses y su gobierno, se ha perdido confianza, se ha perdido credibilidad, Marta. Tienes toda la razón. ¿Eh? El pueblo costarricense es un pueblo, como diríamos en el campo, bastante manso. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo de personas que por lo general escuchan razones, que saben cuando la situación económica o cuando la situación social ha cambiado, como en el caso de la pandemia, escucha razones, se atiende y acude a la condición extraordinaria. Pero ha habido un abuso en la forma en cómo nuestro gobierno ha tratado el tema. Y el costarricense, si bien es manso, no es menso, como decían nuestros abuelos. Entonces, en esa situación de desconfianza creciente, es que se genera, Alejandra y Marta y compañeros y compañeras que nos ven en este video, que se genera el caldo de cultivo de lo que hoy estamos teniendo. Entonces, la presencia del Fondo Monetario Internacional solo es reflejo de la situación a la cual el país ha llegado. Esa situación de insolvencia, de incapacidad de financiar de manera sana los gastos que realiza. Y ojo que en el caso particular de Costa Rica, tenemos que desmistificar, o sea, tenemos que eliminar de nuestra cabeza el hecho de que todo lo que se gasta es desperdicio. No, sí, bien es cierto, hemos tenido excesos en salario, hemos tenido excesos en pensiones, hemos tenido también actos de corrupción, problemas serios en el Estado. En las últimas administraciones se han develado de tirios y troyanos problemas que nos reflejan un Estado bastante torpe, bastante incapaz y sobre todo un Estado que ha perdido capacidad de resolverle a las personas sus problemas y darle soluciones a esos problemas. A pesar de la gran cantidad de instituciones que hemos creado, el Estado costarricense se ha vuelto cada vez más inútil. Y esto
lo reflejan los costarricenses en sus manifestaciones en la calle. Y no necesariamente es que el Estado en general es malo. No es que todas las cosas que hace el Estado sean malas, pero creo que en medio de la pandemia nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de cosas que tenemos que cambiar. Y en eso es que estamos hoy en día. Gracias, Rafa, por acompañarme en esta tarde. Es una, digamos, monólogo el día de hoy con ustedes, por supuesto, interactuando con los amigos que nos escuchan, que nos platican, que nos preguntan, y pues es un honor contar con la presencia de una personalidad en materia económica como lo es usted. Eh, claro, eh, este fenómeno que planteas o este tema que planteas es quizás uno de los grandes temas en medio de la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Por lo menos con el Fondo Monetario Internacional del pasado, es decir, de los años 80, de los años 90, eh, la discusión con el fondo era una discusión de estabilidad, era una discusión de cómo retomar la capacidad de pago de la economía y el organismo financiero, Fondo Monetario, no se ocupaba de la solvencia, no se ocupaba de que uno pudiera continuar a lo largo de los años haciéndolo mejor como país. Se ocupaba básicamente de garantizar que en el corto plazo el país volviese a recuperar solvencia económica, es decir, capacidad de pagar sus deudas. Y esto ha cambiado en los años recientes. El fondo cada vez más se ocupa no solo de la capacidad de pago, sino también de la sostenibilidad, de la capacidad del país de recuperar su crecimiento. Pero las medidas que se discuten no son necesariamente las medidas que el fondo quiere. La agenda con el Fondo Monetario Internacional es una agenda país y esa agenda país la determina el gobierno. Y en ese proceso de creación de esa agenda país es donde estamos hoy en día. Y este tema de la reactivación y del crecimiento económico es el tema fundamental sobre el cual de alguna manera hay un debate hoy en día. Y por eso cargarle la mano a los impuestos en medio de la pandemia no suena muy racional, no suena muy favorable a la reactivación económica. Cargarle de plano todo el esfuerzo a la ya de por sí difícil estructura de gasto del Estado costarricense tampoco es una salida viable, por lo menos no en términos de usar 5 o 6 puntos porcentuales del PIB a cada lado, como algunos quisieran, como si fuese simplemente, como decíamos en el campo, y aprovecho para saludarte, Rafa, que estás por allá en Atenas, soplar y hacer botellas. ¿Ah? Esto no es tan sencillo, porque no es solamente técnico, es también de política económica. Y el tema es cómo encontrar ese balance entre ajustar tu estructura de gastos y al mismo tiempo apuntalar tu condición de crecimiento, de reactivación económica, para que puedas ser capaz de aumentar también el volumen de tus ingresos en el futuro. Hay que acordarse que la razón deuda-PIB, ¿cuál es? Uno de los principales indicadores que usa el Fondo Monetario Internacional, es decir, si estuviésemos hablando en una familia, la capacidad de pago de una persona, de una familia, depende de cuánto genera, de cuánto ingreso tiene. Entonces, no importa si tiene una deuda alta, pero si esa familia tiene una capacidad de generar ingresos suficientemente alta, pues se compensa y obviamente la deuda no es un problema. Entonces hay que tener cuidado con atacar el problema de la deuda como un problema estático. Hay que trabajar en una condición dinámica. Es decir, hay que entender que
si vamos a resolver el problema, tenemos que apuntalar las 4 piezas de la ecuación. Y llamo las 4 piezas de la ecuación lo siguiente: los gastos, los ingresos, que son directamente involucrados en la deuda, el PIB, la producción, la reactivación económica, como lo estás proponiendo y como lo he propuesto yo en algunos de los artículos que he escrito, que es vital para poder desencadenar más crecimiento económico y reducir ese volumen de deuda a PIB, y algo muy importante, y es quizás la variable que a los economistas nos cuesta, y aquí yo sé que don Rafael no me vas a dejar mentir, eh, nos cuesta mucho, y es que esto no puede hacerse a contrapelo de lo que sucede en la sociedad costarricense. Es decir, no se puede cargar sobre ya actores que están recibiendo una situación fuertísima, producto del desempleo y de la condición extraordinaria que están viviendo. No se puede cargar más la mano sobre ese componente de la sociedad. No podemos nosotros apuntalar los esfuerzos de estabilidad económica en función de apretarle la faja a actores a los cuales hoy apenas si les cuesta comer, apenas si logran alcanzar lo mínimo para vivir. Están en una condición de altísima vulnerabilidad, y esto no solamente provoca un sobresalto, un enojo, una exaltación, ¿eh? Sino que puede provocar lo que hoy vimos y lo que hemos visto en el fin de semana y en la semana previa. Una parte producto de la confusión política que se quiere crear, pero una parte real de la cual hay que ser consciente, y es que hay personas que están pasando muy mal y que obviamente no se puede seguir avasallando al costarricense en esa condición. Es decir, que el ajuste, que las medidas que se tienen que tomar tienen que ser compartidas por actores que no hayan sufrido tanto o que no estén sufriendo tanto en medio de la pandemia. Y que además debe de haber una ruta clara, una hoja de ruta, una definición estratégica clara de para dónde vamos, de cómo lo vamos a hacer y de ese balance de cargas entre unos y otros, porque no se trata de que, bueno, resulta que en la familia llegamos a una situación de insolvencia y ahora vamos a sacar a los hijos de la escuela. Vamos a dejar a nuestros abuelitos sin los medicamentos, o vamos a tener, digamos, vamos a vender, digamos, el medio por el cual nosotros trabajamos, ¿no? Si estuviésemos hablando de una persona que utiliza la motocicleta, entonces vamos a vender la motocicleta para poder pagar las deudas, ¿no? Entonces, si dejamos a los niños fuera de la escuela, vamos a perder la capacidad futura, que es lo que nos interesa. Si vendemos la motocicleta, no vamos a poder seguir trabajando, ¿eh? Y si dejamos a los ancianos sin sus medicinas, no vamos a poder tener paz familiar, porque obviamente vamos a perder una de las cosas más valiosas que tiene su familia, que es la integridad y la capacidad de cohesión social que como familia tenemos. Bueno, en el país exactamente era lo mismo. La situación de las familias son equivalentes en el caso del país. Las medidas de política económica que tomemos tienen que preservar esa capacidad productiva futura, no puede ensañarse contra la educación o la salud pública, no se puede recortar excesivamente el gasto social, ¿eh? Hay que ver cómo se ajustan algunos parámetros, hay formas de hacerlo, hay posibilidades de mejorar la eficacia del gasto, pero hay que tener mucho cuidado de no operar en una situación en donde vayamos a deteriorar ya de por sí las finanzas tan complejas que tienen los costarricenses más débiles.
y las competencias para el futuro son fundamentales. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ya vamos en esta segunda parte del programa. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué es que se ha generado tanto revuelo? Bueno, no solo porque lo que se ofreció en la primera parte por parte del gobierno no era de recibo, ¿no? Claramente no era de recibo, una lista de ocurrencias eh, bastante poco claras, ¿no? Yo diría con una, eh, con una muy poca eh, percepción de lo que está pasando en la sociedad, con un análisis muy cortoplacista, inclusive creo que muy alegre de algunas de las medidas. Bueno, eso pasó. Y el gobierno y el presidente de la República, este fin de semana, el día domingo en la noche, nos presenta una nueva propuesta de diálogo, propuesta que está en este momento en la agenda pública. Pero esa propuesta, ¿ah?, es una propuesta para construir una propuesta. En un mes plazo se espera que los actores invitados a discutir en medio de ese foro, en medio de esa propuesta, puedan llegar a acuerdos. Y aquí es donde yo siento que los costarricenses tenemos que ser claros y tenemos que ser también consistentes. Vean, ciertamente uno no espera a estar con el agua al cuello para tomar decisiones en lo personal. Si tu tarjeta de crédito está en rojo, si tu salario no te alcanza, si ya le pediste prestado a todos tus hermanos y tíos y ya no te quieren prestar más dinero, bueno, es mejor que usted como persona, como familia, empiece a tomar decisiones que le permitan salir adelante. Es duro, es difícil, es complejo. Hay que dejar de gastar en algunas cosas. Hay que priorizar como familia. Hay que ajustar las decisiones que teníamos. Quizás no se pueda hacer esa fiestecita que se iba a hacer, o no se puede hacer el viaje que se iba a hacer, o no se pueda pintar la casa, o tengamos que ajustar y cocinar más adentro en la casa y menos comer afuera. Quizás tengamos que decirle a nuestros hijos, a nuestros familiares que vamos a reducir en algún margen sus eh, gastos. Entre todos vamos a tratar de hacer un esfuerzo, etcétera. Bueno, igual como país, no queda de otra. Y es difícil pensarlo, eh, no crean ustedes, es mucho más difícil hacerlo, porque priorizar es la clave. Pero para priorizar tus gastos, tienes que saber muy bien qué cosas vas a hacer y qué cosas efectivamente no son prioridad de hacer. ¿Ah? Y en ese sentido, me parece que ahí le ha costado mucho al gobierno definir una agenda. Y ahí le ha costado mucho también a los actores sociales aceptar que ya no estamos en la condición de seguir pidiendo cosas, que estamos en una condición extraordinaria, que la pandemia nos ha dejado adicionalmente una condición económica más difícil. Y en este balance, ¿eh?, lo más importante es tener claro una hoja de ruta, tener confianza entre los actores que participan de esa definición y además tener liderazgo y capacidad para tomar acuerdos, para hacer coincidencias, para armar un esquema que aunque no sea el mejor, permita salir adelante. Las decisiones del país son tremendamente importantes. Y obviamente desde el punto de vista técnico, miren, cada uno de nosotros podría perfectamente decir, es que esto es lo que hay que hacer y esto es lo que se tiene que hacer. ¿Ah?
muy comúnmente los distintos actores dicen de la boca para afuera lo que tienen que hacer los demás, pero hacia adentro no me venga a decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Ah? Bueno, como país nos toca hoy poner esa agenda enfrente. Y además nos toca abrir el abanico de actores. Porque si bien es cierto, los actores que forman parte de la Asamblea del Banco Popular son los actores formales de nuestro país del siglo pasado, hoy tenemos una composición país mucho más compleja y hoy tenemos una característica país mucho más amplia. Entonces, hay que abrirse a escuchar más voces. Somos más heterogéneos como país. Estamos más destinados a tener que escucharnos, no solo escuchar y exigir que me escuchen, sino escucharnos desde diferentes posiciones y desde diferentes orientaciones, tanto ideológicas, políticas, religiosas, de sectores productivos, de sectores sociales, de regiones del país que de alguna manera han quedado borradas en el mapa por distintas razones, por deficiencias del sistema político, por incapacidad del gobierno, por lo que fuese. Hoy tenemos que ser capaces de escucharnos y de ponernos de acuerdo. Pero ojo, y con esto vamos cerrando esta discusión del programa de hoy. ¿El Fondo Monetario Internacional nos puede ayudar? Bueno, nos podría ayudar si somos lo suficientemente inteligentes para proponer un programa de reactivación económica, de ajuste de nuestras finanzas públicas, primero gradual, segundo, que no comprometa la inversión futura del país, que no comprometa la paz social, que articule lo mejor de lo posible, ¿eh? Tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto público, y que permita reorganizar, redefinir, reorientar lo que se ha hecho en los últimos meses, en los últimos años en el país. Si eso lo logramos, por lo menos para salvar este proceso de diálogo y de toma de decisiones, yo personalmente me sentiría satisfecho. Si no lo logramos como país, bueno, la salida con fondo o sin fondo es irnos al fondo. Es decir, si uno en la empresa familiar no acepta tomar decisiones a tiempo, no acepta ajustar su balance, bueno, tarde o temprano el mercado le obliga y la quiebra se viene encima. En condiciones de quiebra, el problema es que la decisión del país y la decisión de cada uno ya no va a contar. El mercado nos obliga, nos encadena, nos desata, nos lleva a una situación peor de lo que pudo haber sido. Si nosotros dejamos que el enfermo se complique en cuidados intensivos y no, digamos, actuamos a tiempo, pues muy probablemente no vamos a poder salvar la vida del paciente. Igual en la economía, si nosotros dejamos que la sociedad y que el gobierno no tome ninguna medida porque no es viable políticamente, porque no es políticamente correcto, porque no quiere complicarse, porque quiere congraciarse con uno, con el otro. Si eso sucede, si este acuerdo lleva a un sinsentido, a una situación de no retorno, el país va a caer en una crisis mucho mayor y probablemente vamos a tener que declararnos en bancarrota. Lo digo con todo el cariño de quienes me conocen. En unas semanas atrás, el país pudo haber tomado otro rumbo. El país pudo haber definido otra orientación. Pero a la hora de la hora, estamos llegando
a la última de las oportunidades. Si no cerramos un acuerdo social que realmente garantice que la economía es viable, nosotros estamos condenados al fracaso. Y como en una familia, si no se logra resolver, bueno, la familia quiebra. Y la quiebra nos va a doler mucho más que el ajuste. Ojo, el ajuste es duro, es difícil, es complejo, lleva implícito cambiar, lleva implícito que las cosas no van a ser iguales, pero con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucha inteligencia, con capacidad de diálogo, pero también con liderazgo, el país puede lograr los acuerdos que necesita. Ojo, no se vale no participar, no se vale cerrarle las puertas al diálogo, pero tampoco se vale jugar con doble agenda. El gobierno en este momento tiene la palabra, tiene que poner sus cartas sobre la mesa y los actores sociales tienen que ser y actuar con responsabilidad. En una familia, en una empresa, que se tienen que tomar medidas por una situación difícil, todos tienen que contribuir. Ojo, de una manera balanceada, de una manera que nos permita sumar y ojo, tampoco se vale pretender que el daño es menor y entonces que la medicina es pues unas cuantas aspirinas. Hay que tomar en cuenta que el daño en la economía es cada día más alto y que todos tenemos que aportar algo para poder sumar en este proceso. ¿Ah? Y cuando digo todos, que no me vayan a malinterpretar, pero claro que tenemos que hablar de exoneraciones fiscales, claro que tenemos que hablar de excesos y de problemas de evasión y de elusión fiscal que son históricos en la sociedad costarricense. Claro que tenemos que reformar algunas prácticas poco sanas en el sector financiero costarricense, medidas que nos permitan de verdad recuperar la situación del país. Y del lado del gasto, igual, vamos a tener que acomodarnos a vivir un poquito menos bien. Vamos a tener que ajustar muchas del quehacer de nuestras instituciones. Vamos a tener que reorganizar algunas de ellas. Seguramente será delicado y difícil lo que viene, pero es mucho más doloroso dejar que la economía se ajuste. Es mucho más doloroso cuando el ajuste viene porque no tomé las medidas, porque no hice la tarea. Y aquí, otra vez, yo he insistido que si el país logra tomarse en serio la discusión, quizás no sea necesario acudir al fondo. Quizás con los recursos que tenemos y los recursos del Banco Central podemos lidiar esta situación. Y quizás los recursos del fondo puedan utilizarse más bien para otra cosa que es fundamental, que es la reactivación económica. ¿Ah? Bueno, don Mario, ve que aquí hasta usted le permitimos hablar, no hay ningún problema. No es que no esté en nada, es que el país en este momento está en una encrucijada y en esa encrucijada todos tenemos que contribuir. Todos tenemos la obligación de aportar ideas, de aportar soluciones, pero también tenemos que escuchar y balancear la posición y escuchar con cuidado lo que los demás tienen que decir. Si eso no es así, yo creo que el país está destinado
a tener una crisis muy fuerte. Yo espero a todos los que nos escuchan en Voces por Media Calle, en el programa La Billetera, con esta conversación, con este intercambio que hemos hecho el día de hoy, haberles dado algunas ideas, algunas líneas de lo que está sucediendo, de por qué hoy las manifestaciones, de por qué las protestas, de por qué se han generado todos estos procesos sociales que desde mi punto de vista son naturales ante una situación gravísima como país que tenemos. Y bueno, ahora nos toca sentarnos a discutir, nos toca escuchar las propuestas y nos toca tomar acuerdos. Y por supuesto, está en manos del gobierno la gestión de la crisis. Yo espero que se logre llegar a buen tino, a buen fin con la dinámica de este diálogo y de esta negociación, y espero que el país tenga la fortaleza para enfrentarse a esa difícil tarea que es la reactivación económica y el crecimiento, cual es esencial para lograr salir adelante como nación, como país, como empresas, como familias, como personas. Por ahí los deja el día de hoy el programa La Billetera, agradeciéndoles como siempre que nos escriban a lavagrecia@gmail.com si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna pregunta, o si quieren algún programa en particular para los futuros programas, algún tema en particular, siempre son bienvenidos. Y don Mario, espero que usted pueda revisar el programa y si sigue pensando que estamos en nada, pues lo invito a ser un poquito más constructivo en sus comentarios. Muy buenas noches y que la pasen muy bien. Los dejamos y nos vemos de hoy en 8 días, Dios mediante.